esta mañana, Dios Santo. Gracias por darnos un día más de vida, Señor. Gracias por tu bendición sobre todos tus hijos, sobre todos nosotros, Señor. Hoy rogamos, pedimos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos tomes, Señor, que tú nos llenes de la presencia de tu Santo Espíritu en esta hora, Señor, y que realmente haya un pueblo dispuesto, Señor, a aprender de ti, a recibir de ti, de tu palabra, Señor. Tómanos y ayúdanos en esta hora a permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús, sin soltarnos un solo instante de tu mano, Señor. Fortalécenos, Señor, aquel que se sienta cansado, aquel que se sienta sin fuerza, Señor, en medio de esta prueba, Señor, que el mundo vive, Señor, yo te pido que tú le fortalezcas, que le llenes de tu presencia, que le llenes de tu espíritu, que tu palabra, Señor, esté sobre su vida. Yo bendigo en esta hora cada hogar, cada familia, Señor, a los hijos en casa, Padre. Les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos que sean niños y jóvenes temerosos de ti, Señor, guardados para ti, Señor, para tus planes, para tus propósitos, Padre. Hoy te lo rogamos y te lo pedimos, amado Rey, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por cada vida que en esta mañana se une a este tiempo, a esta transmisión, Dios. Yo te pido que tú te glorifiques, Señor, en gran manera, que derrames de tu gloria, que derrames de tu presencia, Señor, sobre cada vida, Señor, y sobre cada corazón en esta hora, porque fiel, porque poderoso eres tú, porque eres Rey de reyes y Señor de señores, porque no nos abandonas ni nos dejas, Señor, porque tú, Señor, vives y reinas por los siglos de los siglos, porque sabemos que podemos venir a ti, Señor, y rogar y creer, Señor, que en ti hallaremos respuesta, Señor. Recibe el honor, recibe la gloria en esta hora. Fiel y poderoso eres tú, Santo Dios. Te alabamos, te exaltamos, te damos gracias por tu presencia en esta mañana, porque tú nos llenas, Señor, de ti, de tu Espíritu, Padre. Renueva las fuerzas de cada uno de tus hijos. Llévanos a tus planes, llévanos a tus propósitos, Señor, y no nos sueltes un solo instante de tu mano, Señor. A ti la gloria, a ti la honra por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados, bienvenidos. Que la bendición del Señor sobreabunde sobre ti, sobre tu casa, y que la palabra que el Señor va a entregar hoy realmente nos anime a cumplir el propósito, la voluntad de Dios sobre todas nuestras vidas. Por eso quiero que ubiques allí en tu Biblia el libro del profeta Isaías, el capítulo 6. Y allí vamos a estar observando lo que el Señor nos quiere ministrar en esta mañana. Hemos denominado este mensaje una visión gloriosa. Y definitivamente es cuando vemos que Isaías recibió una visión gloriosa de parte del Señor, pero esa visión tenía un propósito, esa visión tenía un plan divino de parte del Señor, que Isaías debía asumir y responder fielmente a lo que el Señor obviamente le estaba entregando. A veces Dios tiene que incomodarnos para que realmente sus planes y sus propósitos se cumplan. ¿Por qué te digo esto? Porque en el contexto histórico y bíblico, Isaías se encontraba en el palacio del rey y se encontraba cómodo, sí, frente a lo que él vivía. Él estaba comiendo bien, estaba durmiendo bien, pero definitivamente el pueblo de Israel se estaba perdiendo en el pecado, en la adoración a otros ídolos. Y él, como un siervo de Dios, debía obviamente corregir, exhortarles acerca de la maldad, del pecado que ellos sencillamente estaban cometiendo, pero su corazón tal vez se había acomodado y sencillamente no estaba dejando que Dios, por medio de su Santo Espíritu, obviamente lo llevara fielmente a cumplir con ese propósito y con ese plan divino que tenía sobre su vida. Es decir, que cuando viene la comodidad en el ser humano, nos olvidamos sencillamente de lo que tenemos que hacer para Dios.
puede que llegue el dinero, un buen trabajo, puede que te sientas cómodo en tu familia y llegamos a una comodidad donde sencillamente no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, con el propósito sobre el cual Dios precisamente nos ha enviado sobre esta tierra. Lo que Dios iba a hacer entonces con Isaías era sencillamente incomodarlo, ¿sí? Llevarlo a un arrepentimiento, llevarlo a que él se acercara realmente a Dios y cumpliera con el plan divino que el Señor tenía sobre su vida. Entonces quiero que te ubiques allí en Isaías capítulo 6, el verso 1 dice la palabra: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Date cuenta que él empieza a describir esa visión y empieza a mostrar que él había visto al Señor, es decir, es una referencia de que vio el resplandor de la gloria de Dios. Dice que él estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ve al Señor allí en su trono celestial, en su trono de gloria, y él empieza a describir y dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Definitivamente la visión que estaba teniendo Isaías era algo glorioso. Estaba viendo al Señor y estaba viendo los ángeles del Señor, los serafines. Y él da una descripción literal, dice: tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Muchos se preguntarán por qué cubrían sus rostros. Imagínate la gloria de Dios, la santidad de Dios, para que aún sus ángeles, estando delante del trono de Dios, cubrieran sus rostros. Eso me impacta. ¿Cómo será la santidad de Dios? Que ni siquiera sus ángeles allí en el trono, en la presencia de Dios, podían mirarle obviamente cara a cara. Eso me deja ver que tenemos un Dios 3 veces santo. Eso me deja ver claramente que definitivamente la única manera para poder llegar al Padre es a través de Jesucristo, que ninguno llegará por sí mismo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Si los ángeles estando en el cielo, si los ángeles siendo esa creación de Dios, estando en ese estado perfecto allá en el cielo, ni siquiera ellos le podían ver, cuánto menos nosotros. Nosotros tenemos entrada al trono de Dios, al trono de la gracia, pero a través de Jesucristo. Cuando leo esto cobra mucho más valor de la obra de la cruz. Es darme cuenta que por mis propias obras o por mis propios medios jamás podré llegar a la presencia de Dios por sí mismo. Entonces ubícate allí en Isaías 6:2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, que era lo que estábamos explicando, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Con 2 cubrían sus pies. Es decir, que la posición de esas alas era obviamente cubriendo la parte final del cuerpo de ellos. Esto también me deja ver obviamente que ellos son guiados, dirigidos por Dios directamente. Cuando vemos a Satanás allí en el libro del profeta Ezequiel que se rebela contra Dios, ¿sí? Vemos que él quiere ocupar el lugar de Dios, vemos que Satanás quiso seguir sus propios pasos y que nunca guardó sus pasos obviamente en la voluntad del Dios Altísimo. Estos ángeles que nos muestra acá la palabra pues muestran una referencia directa a esa santidad de Dios y que definitivamente ellos guardan sus pasos, solamente son guiados, solamente son dirigidos por Dios. En días pasados analizábamos allí en Apocalipsis 12 cómo dice sencillamente la palabra que cayó esa estrella del cielo, ¿sí? Y que arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, dando referencia a que Satanás obviamente se había rebelado y había hecho caer a la tercera parte de los ángeles del cielo. Perdieron su dignidad, perdieron su amor hacia el Señor, se rebelaron contra Dios, estando en el cielo, en el estado perfecto, porque quisieron seguir sus propios pasos, porque no quisieron sencillamente estar en la voluntad de Dios. Cuando yo digo que he llegado a los pies de Cristo, pues obviamente mis pasos son dirigidos por Dios.
Dios debe guardar de que mis pasos no resbalen, de que por poco caiga en el mal, de que esté equivocado en mi caminar en Cristo. No puedo llevar mi vida conforme a mi propia voluntad o conforme a mí me parezca. Todo esto que te estoy explicando es porque estamos mirando en detalle lo que Isaías está viendo en esa visión gloriosa. O sea, lo primero que él tiene es una revelación de parte de Dios. Y es la revelación que a nosotros nos ha sido entregada a través de la palabra. No hay una revelación externa a las escrituras. Todo lo que esté fuera del contexto bíblico, todo lo que Dios, alguno hable y diga que Dios le ha dicho fuera de la palabra, no podemos aceptarlo, iglesia, porque la revelación ya nos fue entregada. Por eso estamos mirando en detalle aquí este pasaje de Isaías 6, verso 2. Dice entonces que con dos cubrían sus pies, ya te expliqué por qué, y dice que con dos volaban. Esas alas que les permiten volar es precisamente para ir y cumplir el propósito, la orden de Dios. Es para ir y sencillamente hacer el plan divino de lo que Dios determina, de lo que Dios hace. Y ahí es cuando nuevamente explico, entra Satanás, rebelde totalmente, inicuo a la voluntad de Dios, sin querer someterse a lo que es el Señor. Y por eso es que Satanás intenta en esta tierra cautivar las vidas para que las vidas vayan conforme y en pos de lo que el diablo quiere y no de lo que Dios quiere. Nosotros debemos estar prontos a hacer la voluntad de Dios, a cumplir con lo que Dios nos enseña día tras día en la palabra. Entonces ahí ya tenemos esa descripción de estos serafines, que otra característica clara es que ellos están delante del trono de Dios adorándole, glorificando su nombre, y aunque todos los ángeles en el cielo adoran al Señor, este es un grupo especial que está allí delante del trono de Dios y están dispuestos para adorar al Rey y al Señor que vive por los siglos de los siglos. Dice que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí vemos cómo ellos le adoran, cómo ellos exaltan el nombre del Señor, cómo glorifican a Dios, que es la misma posición que tendrá la iglesia al estar en el cielo, que es la misma posición que tiene la iglesia hoy en día al estar en esta tierra. La iglesia es colocada como luz de este mundo, como sal de esta tierra, para adorar, para glorificar el nombre de Dios, para exaltar las maravillas del Dios que vive por los siglos de los siglos. Por eso es que la iglesia no puede callar por un solo instante. Por eso es que la iglesia tiene que estar alabando a Dios, dando honor y gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. No puedes callar lo que crees, debes adorar a Dios, debes dar testimonio de lo que Cristo obviamente ha hecho en tu vida. Estos ángeles están allí delante del trono de Dios y están declarando por la eternidad: Él es santo, santo, santo. Para los que vienen siguiendo el estudio bíblico de Apocalipsis, y si tú has estado atento, te habrás encontrado que en muchos pasajes hemos analizado cómo se rinden los 24 ancianos a adorar a Dios, como la iglesia adora al Señor, porque toda la alabanza y la adoración es única y exclusivamente para el Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia es colocada en esta tierra para dar y hablar de las buenas nuevas de Cristo, de lo que Jesús ha hecho, de que el único honor y gloria le corresponde a Él por la obra que Él hizo precisamente en la cruz. El verso 4 entonces nos dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Mira esa visión tan poderosa, tan gloriosa. Dice que los quiciales se estremecieron, es decir, estaban haciendo este movimiento, las puertas del cielo, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Eso era la gloria de Dios. O sea, la visión que está teniendo Isaías en este momento que estamos leyendo es algo glorioso, es algo poderoso. Y vuelvo y te digo, ¿cómo se encontraba Isaías? Él se encontraba cómodo. Pero lo que él estaba viendo en este momento lo iba a llevar precisamente a reconocer
que él había fallado delante de Dios. El verso 5 lo confirma. Entonces dije, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Definitivamente es la gracia de Dios. Isaías reconoce y dice, soy hombre inmundo de labios, y aún así mis ojos han visto, ¿cierto? Al Rey, al Señor, a Jehová de los ejércitos. Él estaba reconociendo que lo que él estaba viendo, él no era digno de recibirlo, un reconocimiento, él se ve a sí mismo. Cuando él dice, ese hombre inmundo de labios está viendo su pecado, está viendo la condición en la que él se encontraba, y además de eso dice, retoma allí en el verso 5, ay de mí que soy muerto, ¿cierto? Porque soy siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos. ¿Por qué eran labios inmundos? Porque ellos se habían apartado de Dios, porque estaban callando la verdad, porque el propósito de Israel sobre la tierra era predicarle a los demás pueblos de la tierra que había un solo Dios, uno solo. Era Jehová de los ejércitos. El propósito de la iglesia hoy en día sobre la tierra es exactamente el mismo. Es predicar y hablar que hay un solo Dios. Ese que murió en la cruz, ese que entregó su vida por nosotros, ese que es Dios grande, poderoso, el Altísimo, el Alfa, la Omega, el principio, el fin. Ese es el propósito de la iglesia sobre esta tierra. El propósito de la iglesia no es enriquecerse, el propósito de la iglesia no es crear templos hechos de manos de hombres, el propósito de la iglesia es glorificar y exaltar el nombre de Dios. Pero tal vez nosotros estamos en la misma condición que Isaías, inmundos de labios. La comodidad en la que estaba la iglesia, Dios ha tenido que zarandear la iglesia. Pero aún así, muchos no han reconocido su pecado. Aún así, muchos guardan silencio. Aún así, muchos no están predicando el evangelio. La responsabilidad de predicar el evangelio no le compete a los pastores solamente. Es un hecho que el Señor determinó en la gran comisión allí en Mateo 28:19. Él dijo que fuéramos por todo el mundo predicando el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una responsabilidad de la iglesia. Tú tienes esa responsabilidad, tú debes predicar el evangelio. Somos inmundos de labios cuando estamos callando esta gran verdad. ¿Qué se dirá de aquellos que usan el evangelio y lo distorsionan? ¿Qué será la inmundicia de aquellos en sus labios cuando predican cosas blasfemas que no están escritas dentro de la palabra de Dios? Cuando predican para sus propios vientres, para enriquecerse a costa del pueblo, para hacer mercadería de la fe. ¿Qué será de aquellos que están haciendo lo incorrecto con su boca, predicando lo que no es? Yo quiero decirte que en este momento que estamos viendo, Isaías estaba reconociendo su condición. Él había llegado a una comodidad, como muchos han llegado a la comodidad. Porque es que muchos se acercan solamente a Cristo para que Él les bendiga, para que Él les dé un trabajo, para que les dé un esposo, una esposa. Y es lo único que anhelan en su corazón, pero realmente no anhelan conocer a Dios. No anhelan vivir para Él, no anhelan amarlo, estudiar su palabra, no anhelan que Dios ministre al corazón de ellos día tras día. Solo buscan a Dios como algo en lo cual el Señor solamente les puede entregar para sus caprichos. No podemos ser una iglesia inmunda de labios que estamos callando la verdad. En el verso 6 continúa la escritura diciendo: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Sabes qué es lo que observamos acá? La obra que Dios hace en Isaías. Dice que de allí del trono salió un ángel con un carbón encendido que tocó sus labios. Dios empezaba a hacer la obra.
en la vida de Isaías. Dios quitaba la culpa, era la gracia de Dios, no era que Isaías lo mereciera. El corazón de él se había endurecido a causa de su comodidad, así como hoy la iglesia tiene un corazón duro a causa de su comodidad, donde cada uno busca lo propio suyo, donde todos en su gran mayoría se han olvidado de cumplir el propósito y el plan de Dios sobre esta tierra, donde hay pastores que no están pastoreando sus ovejas, donde hay ovejas que no quieren ser pastoreadas, donde cada cual quiere seguir por su propio camino. Pero yo te quiero decir que Dios quiere hacer una obra en cada uno de nosotros. Dios quiere quitar lo que no es agradable delante de Él. ¿Qué hizo ese ángel con ese carbón encendido? Quemó los labios del profeta Isaías, porque ahí estaba la culpa, porque él estaba guardando la verdad. Cuando tú no hablas, cuando tú no compartes el evangelio, cuando tú no llevas a otros a los pies de Cristo, estás pecando porque estás callando una gran verdad. Todo porque posiblemente estás en una gran comodidad. Es impresionante lo que el Señor está mostrando acá. Nosotros por la sangre de Cristo hemos sido redimidos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que fue Cristo el que pagó el precio por nosotros. No es por nuestras propias obras. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es el favor inmerecido hacia nuestras vidas. Por eso es que somos salvos, no porque lo merezcamos. Es la gracia de Dios. Dios nos ha llamado a todos nosotros para llevar el evangelio, para predicar de Cristo. No sientas vergüenza de lo que eres en Cristo. Así haya muchos a tu alrededor que te digan: tú estás equivocado, estás equivocada, estás haciendo lo incorrecto, has perdido el rumbo. Yo quiero decirte que si llegaste a Cristo, hallaste el verdadero camino, porque Él es el único camino, la única verdad y la vida eterna. Y nadie irá al Padre sino a través de Jesús. No desistas, no mengues. Pídele al Señor que te fortalezca, que te llene de su espíritu, que te dé la valentía para salir y hablar. Aún a través de este medio veo brujos, hechiceros, adivinos, veo la mentira del diablo, cómo Satanás expone sus mentiras y cómo muchos las siguen. Y nosotros teniendo la verdad callamos, nosotros teniendo la verdad guardamos silencio, nos atemorizamos. Pero yo quiero decirte, iglesia, que esto no puede seguir siendo así. Tú tienes que exponer la verdad de Cristo. Tienes que llenarte del fuego del Espíritu. Los tiempos se están acabando. Y definitivamente si alguien no tiene a Cristo en su corazón, se va a perder. Va a ir a una eternidad sin Cristo Jesús. Debe ser un valiente, una valiente en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude y nos fortalezca y deja que la obra de Dios se manifieste en tu vida para que realmente el Señor cumpla con su propósito en todos nosotros. El verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame aquí. Dios está haciendo un llamado. ¿Y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Tantas almas que no conocen a Cristo. Tantos que aún estando dentro de la iglesia no conocen a Cristo. Es necesario traer las vidas a la verdad. Es necesario traer las almas a Cristo, a su Salvador, a su Redentor, al Dios Todopoderoso. Si después de todo lo que había sucedido Isaías hubiese hecho oídos sordos, de nada habría valido lo que el Señor le estaba revelando y mostrando. Pero la respuesta de él obviamente es inmediata. Él dice claramente: heme aquí, envíame a mí. Y eso es lo que tú debes decirle al Señor. Aquí estoy, Señor. Usa mi vida, donde tú te encuentres, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en la calle, en los lugares donde Dios te coloque, que tú le puedas decir al Señor: heme aquí, envíame a mí. Cuando tú subes al transporte público,
escuchas a muchos cantando, cantan la música que el mundo sencillamente tiene, otros hablan de diversas cosas, pero qué pocos están llevando el evangelio, qué pocos están dispuestos. Sabes que me encuentro hoy en día una iglesia que está escondida, muchos que dicen ser hijos e hijas de Dios, pero están ocultos, y aún más en este tiempo se han resguardado, se han olvidado realmente del propósito de Dios, se han olvidado de lo que el Señor ha hecho por nosotros y la labor y la responsabilidad que Dios ha colocado por nosotros. Yo quiero decirte que tú debes ser una de las que le diga al Señor: heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto, estoy dispuesta, Señor. Quiero que tomes y uses mi vida. Quiero decirte que para hablar de Cristo tú no necesitas una gran teología, tú no necesitas un gran conocimiento de la Escritura. Lo que tú necesitas realmente es haber nacido de nuevo. Es decir, haber nacido del agua y del Espíritu. Es decir, iglesia, permitir que la palabra de Dios haya llegado a tu vida y que el Espíritu que estaba en ti, que estaba muerto, ahora vive porque Cristo reina dentro de ti. Eso es lo que necesitas para hablar de Dios. Eso es lo que necesitas para hablar de Cristo. Millones están muriendo y mueren sin Cristo y se irán a una eternidad sin Cristo. Todo porque hay una iglesia ensimismada, pensando que el evangelio solo era para prosperar, pensando que el evangelio solo era para enriquecernos en esta tierra. Qué tristeza, qué tan en poco tienen muchos el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo muere para darte salvación y vida eterna. Ese es el propósito por el cual Cristo muere en la cruz, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Pero al Cristo morir en la cruz hay una reconciliación. Su sangre nos limpia, nos lava del pecado. Él nos presenta santos delante del Padre. Y hoy debe ser una iglesia que dé testimonio de las buenas nuevas de salvación. No puedes seguir encerrado. No temas. Cuando tú abras tu boca, el Espíritu mismo la llenará. No temas al hablar de Cristo. Habla, predica. Los tiempos se están acortando y todo, absolutamente todo lo que ha dicho la palabra de Dios, lo que aún no se ha cumplido, se cumplirá. Solo debes llevar las almas a los pies de Cristo. Solo debes predicar el evangelio. Solo debes responder al llamado que Dios hace sobre tu vida. Dile hoy al Señor: aquí estoy. En lo que tú puedas tomar mi vida y usarla, Señor, hazla. Comparte a través de las redes sociales, comparte el evangelio, envía mensajes de la palabra, envía predicaciones como la que estás escuchando en esta hora. Comparte el evangelio, eso es una manera de predicar. Pero no guardes silencio, porque de lo contrario estarías pecando delante de Dios. El Señor le entrega una comisión exacta a Isaías y le dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Qué impresionante. ¿Sabes qué le estaba mostrando el Señor a Isaías? Él pregunta primero: ¿y quién irá por nosotros? Y él responde: heme aquí, envíame a mí. Pero inmediatamente el Señor le dice: vas a ir a un pueblo duro de cerviz. Tú predicarás y ellos no te escucharán. Sus ojos serán cegados, velados, sus oídos serán cerrados. No habrá quien se convierta. Es decir, él estaba diciendo: te enviará a un pueblo duro, duro de cerviz, orgulloso, soberbio, obstinado. ¿Quién dijo que la predicación del evangelio era fácil? ¿Quién dijo que solo era abrir tu boca para que las almas dijeran: oh, te aplaudo, bienvenido? No es así, hermano. Somos enviados a un pueblo duro, a un pueblo engrosado en su corazón, a un pueblo terco y obstinado. Pero tú debes cumplir la labor del Señor. ¿No le dijo el Señor lo mismo a Moisés cuando fue enviado a Faraón? El Señor le dijo: ve y yo endureceré el corazón de Faraón. Era lo mismo. Porque es que no es la obra del hombre, no son mis palabras,
Lo que cambia y transforma las vidas es Dios mismo por el poder de su Espíritu Santo. Él es el que quiebra los corazones y Él sabe lo que hace en su soberanía. Él sabe perfectamente cómo es que está obrando. Así que no pienses que va a ser fácil la labor. Ve y predica y deja que el Espíritu Santo haga el resto. Tú cumple con la comisión que el Señor te está entregando. Tú habla a los demás del amor de Cristo. Y termino con esto, iglesia. Verso 11. Y preguntó Isaías y dijo: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió a él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén y amén. ¿Hasta cuándo? ¿En qué tiempo debo predicar la palabra? Todo el tiempo. El Señor estaba hablando y diciendo en otras palabras hasta el final. Hasta que Cristo mismo venga, hasta que venga la simiente santa. Eso es lo que significa ahí la palabra. Hasta que Cristo se revele a la humanidad, hasta que Él ponga sus pies sobre esta tierra en el momento de la batalla de Armagedón. Hasta ese momento la palabra debe ser predicada, extendida. No podemos callar. Yo te pregunto, mi amado, amada que me escuchas, ¿tú eres de los que ha callado en este tiempo? ¿Tú eres de los que ha cerrado tus labios? ¿Eres de labios inmundos porque no estás hablando de Cristo? ¿Te sientes cómodo en este momento? Por eso comenzaba este mensaje diciéndote: Dios tiene que incomodarnos muchas veces para que cumplamos el propósito. Y aunque Dios ha incomodado a la iglesia, esto es triste decirle, hay una iglesia que está callando y no está haciendo la obra como debería hacerla. Que Dios nos ayude, iglesia, porque definitivamente los tiempos son acortados. Cristo viene pronto por la iglesia y queda poco tiempo para que muchos hallen la salvación. Queda poco tiempo, pero mientras Él llegue, que tú y yo podamos ser de los que digamos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Cierra tus ojos y oramos en esta hora. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Señor, hoy te pido perdón cuando hemos callado. Hoy te pido perdón cuando no hemos cumplido, Señor, con esa gran comisión que tú has dejado. Perdona nuestra maldad y si hemos sido varones y mujeres de labios inmundos, hoy te pedimos perdón por esto. Ayúdanos a llevar tu palabra. Ayúdanos, fortalécenos en medio de este tiempo. Que no dudemos, que sepamos que tú irás delante de nosotros como poderoso gigante. Llévanos a aquellos que necesitan escuchar tu palabra. Trae convicción de pecado, de justicia, de juicio. Da la fe para creer en el Hijo de Dios. Que haya unción, poder de lo alto en nuestras vidas. Que cada vez que abramos nuestras bocas tú las llenes con tu palabra, Dios. Que traigas a memoria lo que tú nos has enseñado. Que no guardemos silencio. Que las puertas del Hades no prevalezcan contra tu iglesia. Levanta tu iglesia. Sácala de ese adormecimiento, Señor, y levanta la iglesia tuya en esta tierra para llevar las buenas nuevas de Cristo, Padre. Hoy te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Que no haya otro objetivo que sea que las almas te conozcan, Señor. Hoy te lo pedimos, hoy te lo rogamos, Rey Santo. Y allí donde tú estás, dile al Señor: heme aquí, envíame a mí. Allí en tu trabajo, en tu casa, con los tuyos, con tus vecinos, con tus amigos. Que tú puedas llevarles el evangelio. No temas, Dios te guardará. Él levantará bandera delante tuyo. Él será tu Jehová Nisi. Solo lleva el evangelio, solo sigue predicando el evangelio.
No importan las burlas, no importa el desprecio, no importa que te aborrezcan. El Señor lo dijo: el mundo os aborrecerá por causa de mi nombre. Muchos serán perseguidos a causa de mi nombre, pero tú cumple con el propósito. Tú hazlo hasta el final, hasta que la tierra esté desolada. Que la palabra de Dios fluya, que la palabra de Dios corra, que las almas sean salvas, Señor. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos, Dios Santo. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Es tiempo de hablar, iglesia. Los tiempos cada día serán más acortados y tú no puedes guardar silencio de esta gran verdad. Te invito a que compartas este mensaje con muchos, que el evangelio fluya, corra, que si no tuviste la oportunidad de escucharlo en su totalidad, toma unos minutos y escúchalo. Créeme que va a ser de bendición para tu vida. Te mando un fuerte abrazo. Dios te guarde y te bendiga, y confiando en el Señor estaremos esta noche en nuestro estudio bíblico 6:30 para que te conectes, hora Colombia, para que puedas recibir. Hoy estaremos estudiando Apocalipsis capítulo 13. Así que si tú eres alguien que te gusta escudriñar la palabra, estudiarla, ahí está la invitación para que te conectes esta noche y estemos juntos recibiendo más enseñanza de Dios, más palabra de Dios, para poder seguir llevando el evangelio a muchas más vidas. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.